Hola, vamos a continuar nuestro trabajo con trigonometría, pero vamos a realizar cálculos en triángulos oblicuángulos. De tal manera que tengo el primer ejemplo. Dice, hallan los elementos faltantes del triángulo. Si ustedes observan, ese es un triángulo acutángulo, porque todos los elementos son menores de 50 grados. Tenemos aquí en ese caso, ya acomodé los valores. Si el ángulo A mide 50 grados, su lado opuesto vale 26 metros. El ángulo B no lo conocemos, es pregunta, el lado B tampoco se conoce. El ángulo C es pregunta, pero el lado opuesto C es 30 metros. Si ustedes observan, yo no puedo calcular aquí en ese caso el valor de lo que viene siendo su ángulo B, porque no conozco el lado. Por lo tanto, no puedo utilizar lo que es la ley de cosenos. Por lo tanto, voy a utilizar la ley de senos porque tengo el ángulo A y su lado opuesto a. Tengo la pregunta, ángulo C y su lado opuesto es C. Por lo tanto, para evitar realizar muchos despejes, vamos a usar entonces la ley de senos, que nos dice seno del ángulo conocido, que es A, dividido entre su lado opuesto, que es A minúscula, que vale 26. Eso es igual, ya sea lo que yo conozca, sería C y conozco C. Entonces mi pregunta va a ser seno del ángulo C entre su lado opuesto C. Ya que tengo esto, voy a ponerle palomita para identificar lo que conozco y ver cómo vamos a despejar esto. Se conoce, se conoce, se conoce, y es mi pregunta. Si ustedes observan, este elemento está formado por 4 términos. Y si yo veo esta diagonal que se encuentra aquí, conozco los dos valores. Por lo tanto, la forma más fácil de despejar es multiplicar la diagonal completa entre la incompleta. Por lo tanto, el seno del ángulo C va a ser igual al producto de la diagonal completa, C, por el seno del ángulo A entre su lado opuesto, que sería A minúscula. Quedando de esta manera ya despejado para poder calcular el valor del ángulo C. Y ya despejado, como seno está aquí en este lado, pasaría como inverso seno. Por lo tanto, quiere decir que me quedaría seno C igual seno a la menos 1 de el valor, voy a poner paréntesis para separarlo, sería C por el seno del ángulo A entre A minúscula. Y ya que tengo esto, vamos a hacer la operación, vamos a sustituir para poder calcular el valor. C va a ser igual seno a la menos 1 y voy a poner un corchete porque aquí hay una multiplicación. Entonces, ¿qué haría? El valor del lado C, que tenemos que es 30 metros multiplicado por el seno del ángulo A, que mide 50 grados. Mide 50 grados, todo esto dividido entre el valor de A, que mide 26 metros. Cerrando así de esta manera, por lo tanto ya tenemos nuestros elementos, pero veo que se repite esto, por lo tanto elimino, y esto me da que C tiene, el ángulo C tiene el siguiente valor. Vamos a hacer la operación, por lo tanto sería, dejamos al final el inverso seno, por lo tanto sería 30 por seno de 50 es igual entre 26, y el resultado que me da es 0.88, y sacando el inverso de la función seno, el resultado es 62.11 grados. Es decir, 62.11 grados. Ahora, ya conozco el ángulo C, pero me hace falta calcular el ángulo B y calcular el lado B. Aquí en este caso, como sabemos, una propiedad que la suma de los tres lados, de los tres ángulos, es igual a 180, por lo tanto tenemos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Por lo tanto, como me falta el ángulo B, simplemente va a quedar el ángulo B es igual al valor de 180 grados menos lo que vale el ángulo A menos lo que vale el ángulo B. Es decir, el ángulo C, que es el que calculamos ahorita. Quiere decir que el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo A, que vale 50 grados.
menos el ángulo C que acabamos de calcular que vale 62.11 grados. Por lo tanto, el ángulo B tiene el valor de, haciendo la operación, simplemente sería 180 menos 50 menos 62.11. El resultado es 67.89 grados. 67.89 grados. Y es así como tenemos el segundo ángulo. Y ya que conocemos esto, ahora para calcular lo que viene siendo nuestro lado B, voy a utilizar la ley de cosenos, es decir, ley de cosenos. Como en este caso sabemos que vamos a manejar B, por lo tanto sería B cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de su ángulo opuesto, que sería B. Por lo tanto, B es igual a la raíz de todo eso. Quiere decir que sería A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo B. Es decir, ya sustituyendo, entonces me quedaría aquí, para no ocupar más espacio, A cuadrada. Es decir, sería en este caso 26 metros elevado al cuadrado. Más, siguiente, sería la B en... No, aquí hay un error. Aquí sería C. Porque estamos calculando B. Más C, que en ese caso vale 30 metros. 30 metros elevado al cuadrado menos 2 multiplicado en ese caso por A, que vale 26 metros por 30 metros por el coseno de el ángulo B, que vale 67.11 grados. Y haciendo las operaciones, voy a ir haciendo por partes para que vean cómo se puede realizar y posteriormente hacemos todo junto. Es decir, sería 26 al cuadrado, por lo tanto sería, utilizando la suma primero, sería 26 al cuadrado más 30 al cuadrado igual. El resultado es 1576. ¿Sí? Entonces, 1576 metros cuadrados. Menos, aquí en este caso, déjenme corregir esto que se me había pasado. Y en ese caso sería el que sigue. Sería coseno de, sería 2 por 26 por 30 por coseno de 67.89. Resulta 587.16, pero como fue metro por metro, resulta metro cuadrado. Por lo tanto, a la hora de realizar el cálculo, 1576 menos 587.16, el resultado sale 988.84 metro cuadrado. Y sacando la raíz, entonces el resultado que tenemos es que el valor de B es igual a 31.44 metros. Y es así como tenemos el valor faltante que nosotros tenemos. Les había comentado que esto es posible realizarlo así, de una manera directa. Por lo tanto, pudiéramos hacer esto: 26 al cuadrado más 30 al cuadrado menos, hay que abrir un paréntesis, sería 2 por 30 por coseno
de 67.89 coseno, se cierra el paréntesis, igual. Y el resultado que tenemos, ya se le saca la raíz cuadrada y sale el valor que nosotros tenemos ahí en ese caso. Y eso es nuestro resultado.